La millonaria se disfrazó de mesera para conocer a su prometido y sus padres. La forma en que la trataron la hizo sentirse traicionada y con el alma destrozada. El aire acondicionado de la sala de juntas soplaba con demasiada fuerza, como si quisiera congelar las palabras que flotaban entre los presentes. Silvia Montalvo ajustó discretamente el cuello de su blusa de seda y miró directamente a los 8 miembros del Consejo Administrativo, todos hombres mayores de 50 años que la observaban con una mezcla de respeto y condescendencia. Entonces, ¿están sugiriendo que me case con un completo desconocido para salvar a una familia que está al borde de la quiebra?, preguntó, manteniendo el tono calmado que le había tomado años perfeccionar. No es un desconocido, Silvia, intervino su tía doña Mercedes, sentada a su derecha como siempre, con su impecable traje sastre color hueso y sus perlas que parecían brillar con luz propia. Los Fuentes son una de las familias vinícolas más antiguas de México. Que estén pasando por dificultades financieras es temporal. Temporal desde hace una década, según los informes, respondió Silvia, hojeando la carpeta frente a ella. Y el tal Alonso Fuentes tiene fama de mujeriego y apostador. Rumores, descartó don Felipe, el miembro más antiguo del consejo, moviendo su mano como quien espanta una mosca. Lo importante aquí es la unión de 2 imperios, los Montalvo con sus hoteles y restaurantes, los Fuentes con sus viñedos históricos. Es una alianza perfecta. Silvia contuvo un suspiro. 5 años habían pasado desde que el jet privado de sus padres se estrelló en las montañas, dejándola como única heredera del imperio Montalvo a los 33 años. 5 años dedicados a trabajar 14 horas diarias, a expandir el negocio, a demostrar que era más que la princesita de papá, y ahora querían reducirla a una pieza en un tablero de ajedrez matrimonial. La sucesión, Silvia, murmuró su tía, como si leyera sus pensamientos. Ya tienes 38, el tiempo corre. Esa noche, sola en el ático de su penthouse con vista al Paseo de la Reforma, Silvia se sirvió una copa de vino tinto y observó las luces de la Ciudad de México parpadeando como estrellas caídas. En su mente repasaba la propuesta. Un matrimonio arreglado con Alonso Fuentes, heredero de viñedos casi centenarios que ahora estaban hipotecados hasta el último sarmiento. Ni siquiera lo conozco, murmuró para sí misma, recordando la última vez que había confiado en un hombre. Ricardo, su ex prometido, había resultado ser un ambicioso que solo buscaba acceso a su fortuna. La traición aún dolía, aunque ya habían pasado 3 años. El destello de una idea comenzó a formarse mientras daba vueltas a la copa entre sus dedos. Si iba a considerar este matrimonio, lo haría a su manera. Necesitaba conocer a los Fuentes, pero no como Silvia Montalvo, la heredera que todos querían impresionar, sino como alguien invisible, alguien a quien mostrarían su verdadera cara. A la mañana siguiente, Silvia convocó a Patricia Mendoza, su asistente personal desde hacía 7 años, y la única persona en quien confiaba plenamente. «Necesito tu absoluta discreción», le dijo, cerrando la puerta de su oficina con llave. «Y necesito que contactes a Leonor Vega». Patricia levantó una ceja. «¿La actriz?» «Exactamente». 3 días después, en un apartamento discreto en la colonia Roma, Silvia observaba con asombro su nueva imagen en el espejo. Su normalmente pulcro cabello negro azabache, ahora teñido de castaño claro, caía en ondas descuidadas sobre sus hombros. Sus cejas habían sido modificadas. Su maquillaje era mínimo, y unas lentes de contacto color miel cambiaban completamente su mirada. «Es increíble», murmuró, casi sin reconocerse. «Nadie me reconocería así». «Ese es el punto, jefa», sonrió Patricia, quien había coordinado todo con precisión militar. «Ahora, repasemos el plan». El plan era audaz pero simple. Silvia Montalvo postergaría su encuentro formal con los Fuentes alegando compromisos internacionales, mientras Leonor Vega la representaría en las reuniones preliminares a distancia. Mientras tanto, Lupita Ramírez, una joven de Oaxaca recién llegada a la capital, conseguiría trabajo como mesera en el restaurante principal de la familia Fuentes, donde, según la inteligencia de Patricia, se reunían casi diariamente. «¿Estás segura de esto, licenciada?», preguntó Patricia mientras repasaban los últimos detalles. «Si alguien la descubre, nadie lo hará», respondió Silvia con determinación. «¿Quién sospecharía que la heredera de los Montalvo está sirviendo mesas en la cepa dorada?»
La historia de Lupita había sido cuidadosamente elaborada. Huérfana de padre, con una madre enferma en Oaxaca que necesitaba tratamientos costosos, sin experiencia pero con muchas ganas de trabajar, Patricia había falsificado los documentos necesarios, incluyendo referencias de un pequeño restaurante en Oaxaca que realmente existía y cuyo dueño le debía un favor a los Montalvo. Conseguir el empleo fue sorprendentemente fácil. La cepa dorada, a pesar de su prestigio, tenía una alta rotación de personal debido al trato del patriarca, don Augusto Fuentes, conocido por sus arrebatos de ira contra los empleados. El primer día de Silvia como Lupita fue una revelación. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora llevaban bandejas pesadas y limpiaban mesas. Sus pies, habituados a los tacones más finos de diseñador, dolían dentro de los mocasines negros reglamentarios después de 8 horas de estar de pie. «¡Más rápido, niña!», le gritó don Augusto cuando dejó caer un tenedor. «¿Crees que te pago para que andes como tortuga?». Silvia agachó la cabeza, mordiéndose la lengua. Era extraño ser invisible, ser tratada como si no importara. Era humillante, pero también liberador, por primera vez en años. Nadie esperaba nada de ella, nadie la estudiaba, nadie la juzgaba como heredera de un imperio. Fue en la cocina donde Silvia vio por primera vez a Manuel Rojas, el chef principal, un hombre de unos 42 años, de complexión fuerte pero no intimidante, que se movía con la precisión de un bailarín entre los fogones. Lo que más le llamó la atención no fue su evidente habilidad, sino cómo trataba al personal. Con respeto, paciencia, incluso cuando cometían errores. «Tranquila, Lupita», le dijo con una sonrisa cálida cuando la vio luchando con una bandeja demasiado cargada. «Al principio todos batallamos. Ya verás que en una semana lo harás con los ojos cerrados». Mientras limpiaba mesas esa noche, Silvia captó fragmentos de conversación entre Alonso Fuentes y 2 amigos que compartían una botella de coñac importado. «¿Entonces ya es oficial? ¿Te casas con la Montalvo?», preguntó uno de ellos. Silvia se movió discretamente más cerca, pretendiendo limpiar una mesa adyacente. «Casi», respondió Alonso, un hombre atractivo de 40 años que exudaba privilegio en cada gesto. «Todavía no nos conocemos en persona, pero los abogados están afinando detalles. Dicen que es bastante guapa, aunque un poco fría. No importa, con lo que tiene en el banco, podría tener cara de bulldog». Los 3 rieron con ganas, mientras chocaban sus copas. «¿Y después de la boda?», preguntó el otro amigo. «Después», Alonso sonrió con malicia, bajando la voz. «Después reestructuramos los negocios. Saldamos ciertas deudas pendientes, y yo sigo mi vida. No es como si fuera a convertirme en monje, ¿verdad?». Nueva ronda de risas. Silvia sintió una punzada de indignación y algo más. Alivio. Al menos ahora sabía exactamente con quién estaba tratando. Mientras regresaba a casa esa noche en el taxi, Patricia había insistido en que no usara su propio auto. Silvia sabía que su instinto había sido correcto. Este matrimonio habría sido otro error, tal vez peor que Ricardo, pero aún necesitaba más información, más pruebas. 3 meses, se dijo. 3 meses de investigación serían suficientes para tomar una decisión informada. Lo que no sabía es que ese restaurante, esos Fuentes, y especialmente ese chef con su amable sonrisa, escondían mucho más que las intenciones de un marido potencial. Escondían la verdad sobre su propio origen. La segunda semana como Lupita resultó más llevadera para Silvia. Sus pies ya no dolían tanto. Había memorizado la disposición de las mesas y la carta completa de la cepa dorada. Incluso había desarrollado una especie de camaradería con otras 2 meseras, Rosita y Carmen, quienes la habían tomado bajo su protección como la novata de Oaxaca. «¿Ya viste cómo te mira el chef Manuel?», le susurró Rosita una tarde mientras acomodaban servilletas en la zona de servicio. «No te quita los ojos de encima». Silvia sintió un extraño cosquilleo. «No digas tonterías. Solo está vigilando que no meta la pata con los pedidos». «Ay, Lupita, qué inocente eres», rió Carmen, una mujer de unos 50 años que llevaba 15 trabajando en el restaurante. «Manuel no es como los otros jefes. Es el único cristiano en esta cueva de lobos». Era cierto. En los pocos días que llevaba allí, Silvia había notado que Manuel Rojas era una anomalía en el ambiente hostil de la cepa dorada, mientras don Augusto gritaba por cualquier detalle, mientras doña Concepción
Miraba a los empleados como si fueran manchas en su tapicería de importación, y mientras Alonso trataba a las meseras como adornos disponibles para su entretenimiento, Manuel mantenía la cocina como un espacio de respeto mutuo. Esa misma tarde, Silvia entró a la cocina para recoger un pedido cuando notó algo que captó completamente su atención. Manuel se había arremangado la camisa de chef para preparar personalmente un corte de carne, y en su muñeca derecha colgaba un pequeño medallón dorado. Desde donde estaba, Silvia no podía verlo claramente, pero algo en ese objeto le resultó extrañamente familiar. «Lupita, mesa 7», le recordó Manuel al verla distraída. «Sí, chef, disculpe», respondió ella, sobresaltándose. Más tarde, durante un momento de calma, Silvia se acercó discretamente a Manuel mientras éste revisaba el inventario en la despensa. «Chef, disculpe, ¿puedo preguntarle algo?». Manuel levantó la vista de sus papeles y le sonrió. Tenía una sonrisa cálida que le iluminaba los ojos color avellana, enmarcados por pequeñas arrugas de expresión. «Claro, Lupita, ¿qué necesitas?». «Su medallón. Es muy bonito», dijo ella, señalando la pieza que ahora colgaba sobre la camisa blanca de chef. La mano de Manuel se dirigió instintivamente a la joya, tocándola con un gesto que parecía casi inconsciente, como un hábito de años. «Ah, esto es mi amuleto de la suerte», explicó, mostrándoselo. «San Cristóbal, patrono de los viajeros. Lo tengo desde que tengo memoria. Dolores, la señora que me crió, decía que lo llevaba puesto cuando me encontró». El corazón de Silvia dio un vuelco. El medallón era casi idéntico al que ella guardaba en un joyero de plata en su penthouse. Un medallón que, según su madre, había pertenecido a la familia Montalvo por generaciones. Es hermoso», logró articular, «y parece antiguo». «Lo es. Un joyero lo tasó una vez y dijo que podría tener más de 100 años, pero para mí no tiene precio», sonrió Manuel, guardándolo de nuevo bajo su camisa. «¿Por qué te interesa?». «Curiosidad», mintió Silvia. Mi madre tenía uno parecido». Un grito desde el comedor interrumpió la conversación. «Manuel, ven acá». Era la voz inconfundible de don Augusto. «El deber llama», suspiró Manuel, y salió de la despensa. Silvia se quedó unos segundos inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de ver. La coincidencia era demasiado grande. Necesitaba ver ese medallón más de cerca, compararlo con el suyo. Pero, ¿cómo hacerlo sin levantar sospechas? Esa noche, durante el cierre del restaurante, Silvia presenció una escena que la dejó helada. Don Augusto, visiblemente alterado, increpaba a uno de los ayudantes de cocina por un error en un pedido. «Eres un imbécil, un completo inútil», gritaba, mientras el joven, de apenas unos 20 años, mantenía la cabeza gacha. «¿Sabes cuánto cuestan esas trufas que echaste a perder? Más de lo que ganas en un mes». «Fue mi error, don Augusto», intervino Manuel, interponiéndose entre el patriarca y el joven. «Yo le di las instrucciones equivocadas a Raúl». Silvia, escondida tras la puerta de la cocina, observaba la escena conteniendo la respiración. «No me vengas con eso. Vi perfectamente cómo este idiota la rebanaba mal, y yo debí supervisarlo mejor», insistió Manuel sin perder la compostura. «Descuéntelo de mi sueldo si es necesario». Don Augusto miró a Manuel con una mezcla de ira y algo más. Respeto, miedo, era difícil descifrarlo. «Va, como quieras, pero que no se repita», gruñó finalmente, dándose media vuelta. Cuando todos se habían ido y solo quedaba el personal de limpieza, Silvia se acercó a Manuel, quien estaba preparando los pedidos para el día siguiente. «Eso fue muy generoso de su parte», dijo. Ayudándole a organizar algunas hierbas, Manuel se encogió de hombros. «Raúl está estudiando gastronomía en las mañanas. Necesita este trabajo. Don Augusto lo habría despedido». «No todos harían eso por un empleado». «No es solo un empleado. Todos los que trabajamos aquí somos un equipo», dijo con sencillez. Luego miró a Silvia con curiosidad. «Tú no eres como las otras meseras nuevas, ¿verdad, Lupita?». Silvia sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Por qué dice eso? Tu forma de hablar, de moverte, tienes educación, se nota». Silvia había practicado durante días para moderar su vocabulario, para adoptar los modismos adecuados, pero obviamente no había sido suficiente. «Estudié unos años en la universidad.
improvisó. Administración. Pero mi mamá se enfermó y tuve que dejar la escuela para trabajar. Manuel asintió, sin presionarla más, y Silvia respiró aliviada. Al día siguiente, durante el almuerzo, Alonso Fuentes apareció con 2 amigos diferentes. Silvia se aseguró de que la asignaran a su mesa. Mientras servía las bebidas, mantuvo los ojos bajos pero los oídos bien abiertos. ¿Y qué hay con la boda?, preguntó uno de los amigos, un hombre de aspecto elegante con un Rolex ostentoso. Todo en marcha, respondió Alonso, dando un sorbo a su whisky. La Montalvo sigue posponiendo la reunión en persona, pero los abogados avanzan con los preparativos. ¿No te parece raro que no quiera conocerte antes? Alonso se encogió de hombros. Dicen que está en Dubái cerrando no sé qué hotel. Mejor para mí, cuanto menos tiempo pasemos juntos, más fácil será todo. ¿Y ya le echaste el ojo a la casa de Valle de Bravo?, preguntó el otro amigo. Claro, será lo primero que compre cuando tenga acceso a los fondos Montalvo. Hay que saldar esa deudita con Vicente antes de que mande a sus matones. Silvia casi deja caer la botella de vino que estaba descorchando. Deuda con Vicente. Solo podía referirse a Vicente Ordóñez, conocido prestamista del mundo del juego clandestino. Lupita, cuidado con ese Chateau Margaux, que vale más que tu salario de un año, le advirtió Alonso con una sonrisa condescendiente. Disculpe, señor, murmuró ella, sirviendo el vino con manos que luchaban por no temblar de rabia. Durante las siguientes horas, Silvia captó más fragmentos. Alonso debía una suma considerable a varios prestamistas. Los viñedos Fuentes estaban al borde de la quiebra total, y el matrimonio con la heredera Montalvo era su última esperanza de salvación. Esa noche, al volver al apartamento que había alquilado para su personaje de Lupita, Silvia llamó a Patricia. «Necesito que investigues si hay alguna conexión entre los Fuentes y un tal Vicente Ordóñez», le dijo. «Y también quiero saber más sobre Manuel Rojas, el chef principal de la Cepa Dorada». «¿Sucede algo con él?», preguntó Patricia. Silvia dudó. ¿Cómo explicar la inquietante similitud entre ambos medallones sin sonar paranoica? «Es solo una corazonada», respondió finalmente. «Ah, y trae mi medallón de San Cristóbal mañana cuando nos veamos. Necesito comparar algo». Tras colgar, Silvia se quedó mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. En solo 2 semanas, había descubierto que su potencial esposo era un apostador endeudado, que la familia con la que iba a emparentar trataba a sus empleados como esclavos, y que existía un chef con un medallón idéntico al suyo, cuya amabilidad era un oasis en ese desierto de crueldad. Lo que aún no sabía era cuánto más profundamente estaban todos conectados, ni cómo ese medallón cambiaría para siempre su comprensión de quién era realmente. El sol apenas despuntaba cuando Silvia se reunió con Patricia en un café discreto de la colonia Condesa, lejos del circuito habitual de los Fuentes y sus conocidos. «¿Lo trajiste?», preguntó Silvia, después de asegurarse que nadie las observaba. Patricia sacó de su bolso una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro, sobre un cojín de seda, descansaba un medallón dorado de San Cristóbal, idéntico al que Manuel llevaba en su muñeca. «Impresionante», murmuró Patricia cuando Silvia le explicó la coincidencia. «¿Crees que podría ser...?» «No saquemos conclusiones apresuradas», la interrumpió Silvia, aunque la misma idea rondaba su mente. «¿Qué averiguaste sobre él?». Patricia deslizó una carpeta delgada sobre la mesa. Manuel Rojas, 42 años. Fue criado por Dolores Velázquez, quien trabajó como cocinera en varias casas de familias adineradas, incluyendo... Hizo una pausa dramática. «La mansión Montalvo hace unos 40 años». Silvia sintió que le faltaba el aire. «En nuestra casa... ¿Cuándo exactamente? No hay fechas precisas en los registros de empleo que pude conseguir, pero hay algo más extraño. Dolores dejó repentinamente su trabajo en la mansión Montalvo después de un incendio que ocurrió en la propiedad». «¿Un incendio?». Silvia frunció el ceño, tratando de recordar. «Mis padres nunca mencionaron ningún incendio. Fue hace mucho tiempo, y según los registros, se trató como un accidente menor, contenido principalmente en una de las salas de servicio». Silvia guardó silencio, procesando la información. Las coincidencias eran demasiadas. El medallón idéntico. Dolores trabajando en la mansión Montalvo. Un misterioso incendio. «Hay más», continuó Patricia, sacando otra carpeta más gruesa. «Sobre tus finanzas».
Silvia apartó momentáneamente sus pensamientos sobre Manuel. ¿Qué encontraste? Tu primo Javier ha estado haciendo movimientos extraños. En los últimos 2 años, ha transferido gradualmente fondos sustanciales a varias compañías fantasma en Panamá y las Islas Caimán. Silvia sintió que la sangre se le helaba. Javier Fuentes, primo de Alonso, había sido contratado como su administrador financiero tras la muerte de sus padres, por recomendación del mismo consejo que ahora la presionaba para casarse. ¿Cuánto?, preguntó con voz tensa. Aproximadamente el 60% de tus activos visibles. ¿Qué? Silvia casi gritó, llamando la atención de algunos clientes cercanos. Bajó la voz inmediatamente. ¿Cómo es posible? Reviso los informes mensuales, los balances trimestrales, informes falsificados, explicó Patricia, mostrándole documentos comparativos. Ha sido meticuloso, creando una red de empresas que parecen legítimas, pero que en realidad son conchas vacías. Hijo de... Silvia se contuvo, respirando profundamente para calmarse. Menos mal que tengo las cuentas secretas en Suiza y las propiedades en el extranjero a mi nombre personal. Patricia asintió. Que nunca confiaste completamente en nadie te ha salvado de la ruina total. Prepara todo para presentar cargos, ordenó Silvia. Pero manténlo en absoluto secreto por ahora. Quiero ver hasta dónde llega esta conspiración. Esa misma tarde, mientras servía mesas en la cepa dorada, Silvia notó algo peculiar. Doña Concepción, la matriarca de los Fuentes, una mujer de unos 65 años siempre impecablemente vestida y maquillada, observaba a Manuel con una extraña intensidad desde una mesa apartada. No era la mirada de una patrona supervisando el trabajo de un empleado. Había algo más. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Por qué doña Concepción mira tanto al chef?, le preguntó discretamente a Carmen mientras recogían platos sucios. La mesera veterana miró de reojo hacia la mesa de la matriarca y bajó aún más la voz. Siempre ha sido así. Desde que Manuel llegó hace 7 años, le tiene una especie de manía. Una vez hasta intentó que lo despidieran, pero don Augusto se negó porque Manuel es el mejor chef que han tenido y atrae a mucha clientela. Y nunca se ha sabido por qué. Carmen se encogió de hombros. Chismean que Manuel se parece mucho a alguien que ella conoció en su juventud. Un amor prohibido, dicen algunos, pero quién sabe. El restaurante cerró temprano ese día, debido a un evento privado que se celebraría por la noche. Silvia aprovechó la oportunidad para revisar su correo electrónico personal, usando el celular prepago que Patricia le había proporcionado. Entre los mensajes había uno de Leonor Vega, la actriz que la suplantaba, informándole que los abogados de los Fuentes estaban presionando para concretar una fecha de encuentro en persona. Están muy insistentes, escribió Leonor. Alegan que necesitan finalizar ciertos acuerdos prenupciales antes de la siguiente fase. Silvia respondió indicándole que siguiera postergando el encuentro un par de semanas más. Necesitaba tiempo para desentrañar la madeja de secretos que parecía envolverla. Estaba a punto de salir cuando escuchó voces alteradas provenientes de la oficina de don Augusto. Silvia se acercó sigilosamente a la puerta entreabierta. «Estás llevando esto demasiado lejos». Era la voz de doña Concepción, temblorosa de rabia o miedo. No quedaba claro. «Cálmate, mujer. Todo está saliendo según lo planeado», respondió don Augusto. «No me refiero a la boda ni a los negocios. Hablo de Manuel. ¿Por qué insistes en mantenerlo aquí? Cada vez que lo veo siento que se te viene encima el pasado». Ya han pasado 40 años. Concepción, nadie conectará los puntos. Ese medallón que lleva es idéntico al... Es una coincidencia, nada más. Millones de personas tienen medallones de San Cristóbal, pero se parece tanto a... Basta ya. Estamos al borde de salvarnos con este matrimonio. No arruines todo por tus paranoias. Silvia se apartó rápidamente cuando escuchó pasos acercándose a la puerta. Se escondió tras un pilar justo cuando doña Concepción salía apresuradamente, con el rostro descompuesto y los ojos enrojecidos. Ese fragmento de conversación solo añadía más misterio al asunto del medallón. ¿Por qué perturbaba tanto a doña Concepción? ¿Qué había pasado hace 40 años que la atormentaba aún? Los días siguientes, Silvia intensificó su vigilancia tanto en el restaurante como en sus asuntos financieros. Patricia le informó que Javier había acelerado algunas transferencias sospechosas, como si presintiera que estaba siendo investigado.
Afortunadamente, logré congelar discretamente varias cuentas importantes antes de que pudiera tocarlas, le dijo Patricia durante su reunión semanal, pero está actuando con desesperación. Creo que sabe que el tiempo se le acaba. Ha tenido contacto con Alonso o con don Augusto. Constantemente tienen reuniones privadas al menos 2 veces por semana. Todo empezaba a encajar. Los Fuentes necesitaban desesperadamente el dinero de los Montalvo y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. Un matrimonio arreglado con Alonso como fachada, Javier desviando fondos desde dentro. Era una conspiración familiar completa. Una tarde particularmente ajetreada en el restaurante, Silvia estaba tan concentrada vigilando la mesa donde Alonso discutía en voz baja con Javier, que no se percató de que doña Concepción se había sentado sola en una de sus mesas asignadas. «Señorita, ¿podría tomar mi orden de una vez?». La voz cortante de la matriarca la sobresaltó. «Por supuesto, disculpe», respondió Silvia, acercándose con la libreta en mano, mientras anotaba el pedido. Sintió la mirada escrutadora de doña Concepción, recorriéndola de pies a cabeza. «Tú eres nueva, ¿verdad? No te había visto antes». «Sí, señora. Llevo 1 mes apenas». «¿De dónde eres?» «De Oaxaca, señora». Doña Concepción entrecerró los ojos. «Hay algo en ti que me resulta familiar. ¿Habías trabajado antes para alguna familia importante?». El corazón de Silvia se aceleró. «No, señora. Es mi primer trabajo en un restaurante fino». En ese momento, el medallón de San Cristóbal que Silvia había comenzado a llevar oculto bajo su uniforme, para compararlo en detalle con el de Manuel cuando tuviera oportunidad, se deslizó ligeramente, quedando visible en el escote de su blusa. La reacción de doña Concepción fue instantánea y desconcertante. Su rostro palideció, sus manos comenzaron a temblar, y sus ojos se fijaron en la joya con una expresión de absoluto terror. ¿De dónde sacaste eso?», preguntó con voz ahogada. Silvia, percibiendo que había tocado algún nervio sensible, decidió presionar. «Era de mi madre, un recuerdo de familia», respondió, estudiando cuidadosamente la reacción de la mujer. Doña Concepción se levantó bruscamente, derramando el agua que Silvia acababa de servirle. «Cancelaré mi orden. No me siento bien», murmuró, y salió apresuradamente del restaurante. Esa noche, mientras cerraban, Manuel se acercó a Silvia con expresión preocupada. «¿Pasó algo con doña Concepción?». Salió como alma que lleva el diablo y don Augusto ha estado de un humor insoportable desde entonces. Silvia dudó. ¿Debería contarle sobre el medallón? Sobre la extraña reacción de la matriarca. «Creo que no se sintió bien», respondió evasivamente. «Oye, Manuel, ¿doña Concepción siempre ha sido así contigo? Carmen me dijo que una vez intentó que te despidieran». La expresión de Manuel se ensombreció. «Desde que llegué ha sido así. Al principio pensé que era porque soy de origen humilde, pero con el tiempo me di cuenta que es algo más personal, como si le recordara a alguien o algo desagradable». «¿Nunca le has preguntado directamente?». Manuel soltó una risa amarga. A doña Concepción sería más fácil hablar con una pared, además. Se detuvo, como dudando si continuar. «Además, ¿qué? Dolores. La señora que me crió siempre me advirtió que me mantuviera alejado de los Fuentes, que había cosas del pasado mejor no remover. Nunca entendí por qué aceptó que yo trabajara aquí cuando surgió la oportunidad». Los engranajes en la mente de Silvia giraban a toda velocidad. La reacción de doña Concepción al ver el medallón, las advertencias de Dolores, el misterioso incendio en la mansión Montalvo hace 40 años. Todo parecía conectado en una historia más grande y más oscura de lo que había imaginado inicialmente. Y mientras tanto, la boda se acercaba, Javier seguía desviando fondos, y el tiempo para descubrir la verdad se agotaba. Silvia cumplió 6 semanas como Lupita, y con cada día que pasaba, le resultaba más difícil mantener la división entre sus 2 vidas. Por las mañanas, revisaba informes sobre la investigación de Javier con Patricia. Por las tardes, servía mesas en la cepa dorada, vigilando a los Fuentes, y por las noches, trataba de conectar todos los puntos de este rompecabezas cada vez más intrincado. Lo más desconcertante era la sensación de familiaridad que experimentaba con Manuel. Más allá del medallón, había algo en su presencia que resultaba extrañamente reconfortante, como si lo conociera de toda la vida. «Hoy vamos a cerrar temprano»,
anunció Manuel una tarde mientras Silvia ayudaba a organizar los manteles limpios. Don Augusto y doña Concepción fueron a Cuernavaca por el fin de semana, y Alonso está en una de sus reuniones de negocios en el casino. ¿Significa que podemos irnos a casa antes?, preguntó Silvia, pensando en aprovechar el tiempo para revisar nuevos documentos que Patricia había conseguido. Significa, sonrió Manuel, que podemos preparar algo especial sin tener a los Fuentes respirándonos en la nuca. ¿Te gustaría quedarte? Estaba pensando en probar una receta nueva y necesito opiniones honestas. La invitación la tomó por sorpresa. Era la oportunidad perfecta para conocer más sobre Manuel, pero también un riesgo para su tapadera. Claro, me encantaría, respondió finalmente. 2 horas después, la cocina resplandeciente de acero inoxidable se había transformado. Manuel había creado un pequeño comedor improvisado en la mesa de preparación central, con manteles blancos, velas y una botella de vino tinto de la bodega privada. No te preocupes, lo registraré como muestra para los proveedores. Le guiñó un ojo al ver la mirada de Silvia hacia la botella descorchada. Don Augusto nunca se da cuenta. Manuel había preparado un festín de prueba, pequeños platos de innovación que mezclaban técnicas francesas con ingredientes y sabores tradicionales mexicanos. Mientras probaban cada creación, la conversación fluyó con naturalidad. Entonces, ¿por qué dejaste la universidad?, preguntó Manuel entre bocados. Tienes mente para los negocios. Se nota cuando organizas las mesas y las cuentas. Silvia, recordando su historia ficticia, elaboró: mi mamá enfermó, cáncer. El tratamiento es carísimo y no teníamos seguro completo, entre el hospital y las medicinas. Dejó la frase inconclusa, sintiendo una punzada de culpa por utilizar una historia tan dolorosa para muchas familias reales. Lo siento mucho, respondió Manuel con una genuina empatía que hizo que la culpa de Silvia aumentara. Ella está estable, por ahora. Silvia desvió rápidamente la conversación. ¿Y tú? ¿Siempre quisiste ser chef? La expresión de Manuel se iluminó. Desde que tengo memoria, Dolores, mi madre adoptiva, era una cocinera excepcional. Mis primeros recuerdos son en la cocina, parado sobre una caja para alcanzar la mesa, ayudándole a amasar tortillas. ¿Madre adoptiva?, preguntó Silvia, fingiendo desconocimiento. Manuel asintió, dando un sorbo a su vino. Nunca conocí a mis padres biológicos. Dolores me encontró cuando era apenas un bebé. Según ella, me crió como suyo, aunque nunca me ocultó que no era mi madre de sangre. ¿Nunca te dio curiosidad por saber quiénes eran tus padres verdaderos? Una sombra cruzó el rostro de Manuel. Claro que sí, sobre todo en la adolescencia, pero Dolores siempre evadía el tema, diciendo que había cosas del pasado que era mejor dejar enterradas. Su única pista era que yo venía de buena familia, y este medallón, tocó inconscientemente la pieza dorada en su muñeca. Silvia contuvo el impulso de tocar el suyo, oculto bajo la blusa, y Dolores falleció hace 1 año. La voz de Manuel se quebró ligeramente. Neumonía complicada. Estuve con ella hasta el final. Lo lamento mucho, dijo Silvia, esta vez con sinceridad. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras Manuel servía el postre, una reinterpretación moderna del tradicional crepas con cajeta. ¿Sabes qué es lo más extraño?, continuó Manuel espontáneamente. Después de su muerte, encontré entre sus cosas un diario sellado. En la cubierta decía: para Manuel, ábrelo solo cuando encuentres a alguien con el mismo medallón. El tenedor de Silvia se detuvo a medio camino de su boca. ¿Y lo abriste? Manuel negó con la cabeza. Respeté su voluntad. Sigue sellado, esperando, aunque, sinceramente, ¿qué probabilidades hay de encontrar a alguien con un medallón idéntico a este? Silvia tragó con dificultad el bocado de postre que de repente parecía demasiado dulce. El mundo está lleno de coincidencias extrañas, logró decir. El momento fue interrumpido por un estruendo proveniente del comedor. Ambos se levantaron de inmediato. Debe haberse caído algo, murmuró Manuel, dirigiéndose hacia la puerta. Al entrar al comedor, encontraron a uno de los meseros nuevos tratando de recoger los fragmentos de un jarrón carísimo que había estado decorando la entrada. «Lo siento tanto», exclamaba el joven, visiblemente angustiado. «Estaba limpiando y mi trapo se enganchó y...» «Tranquilo, Miguel», lo calmó Manuel. «Fue un accidente. Don Augusto me va a matar. Era una pieza de colección. Don Augusto no tiene por qué enterarse», intervino Silvia,
arrodillándose para ayudar a recoger los pedazos. «Podemos reemplazarlo antes de que regrese». «¿Con qué dinero?», preguntó Miguel desesperado. «Costaba más que mi salario de 3 meses». «Yo me encargaré», dijo Silvia sin pensar. Manuel y Miguel la miraron con sorpresa. «Lupita, es muy generoso». «Pero», comenzó Manuel. «Tengo algunos ahorros», mintió rápidamente. «Puedo adelantarlos y luego entre todos juntamos poco a poco». La emergencia del jarrón roto requirió que todos colaboraran para limpiar y reorganizar el comedor. Durante la confusión, Silvia demostró un conocimiento inusual sobre antigüedades al identificar el origen y la época del jarrón. «Es una réplica de la dinastía Ming, probablemente hecha en los años 80», dijo con naturalidad, examinando un fragmento. «Puedo conseguir uno similar en una galería del centro». Manuel la observaba con una mezcla de asombro y sospecha creciente. «¿Cómo sabes tanto de porcelana china?», preguntó cuando quedaron solos nuevamente. Silvia se maldijo internamente por su descuido. «Mi madre limpiaba casas de gente rica, a veces me llevaba con ella. Aprendí a reconocer algunas cosas valiosas para tener cuidado de no romperlas». La explicación pareció satisfacer a Manuel, pero Silvia notó que la miraba diferente, como tratando de descifrar un enigma. Al día siguiente, Patricia le entregó a Silvia una réplica exacta del jarrón. «Fue difícil encontrarlo con tan poco tiempo, pero lo logramos», dijo, entregándole la pieza cuidadosamente empaquetada. «Gracias, casi me delato anoche». «Estás jugando con fuego, Silvia», advirtió Patricia. «Cada día que pasa te involucras más personalmente. Primero el medallón, ahora esta amistad con el chef». «No es solo amistad», confesó Silvia. «Hay algo más». Manuel mencionó un diario sellado que Dolores le dejó. «Debe abrirlo cuando encuentre a alguien con el mismo medallón que el suyo». Patricia la miró alarmada. «¿Estás pensando en revelarle quién eres?». «No lo sé. Cada día descubro más conexiones. El medallón, Dolores trabajando en la mansión Montalvo, el incendio misterioso, la reacción de Doña Concepción. Hay una historia oculta aquí, Patricia, y creo que está directamente relacionada con mi familia». «Ten cuidado», insistió Patricia. «Recuerda que los Fuentes están conspirando para quitarte tu fortuna. Javier ya ha desviado millones y, según nuestras investigaciones, está acelerando las transferencias. Es como si presintiera que lo estamos vigilando». Esa tarde, mientras colocaba discretamente el jarrón reemplazado en su pedestal, Silvia notó que Alonso entraba al restaurante con Javier. Parecían tensos. Discutiendo en voz baja, se ocultó tras una columna para escuchar. «Necesitamos ese dinero ahora», decía Alonso. «Vicente no esperará más». «Estoy transfiriendo todo lo que puedo sin levantar sospechas», respondió Javier. «Pero algo raro está pasando. Algunas cuentas han sido congeladas misteriosamente». «Pues descongélalas. Si no pagamos a Vicente en 2 semanas, podemos olvidarnos de todo. Y sabes que ese tipo no amenaza en vano». «Lo sé, pero también debemos ser cautelosos. Si la Montalvo sospecha algo antes de la boda, no sospechará. Está demasiado ocupada con sus hoteles en Dubái o donde sea. Solo asegúrate de que el dinero esté disponible». Se alejaron hacia la oficina, dejando a Silvia con un nudo en el estómago. La situación era aún más urgente de lo que imaginaba. Los Fuentes estaban desesperados, y la gente desesperada comete errores, o se vuelve peligrosa. Esa noche, mientras todos se preparaban para cerrar, ocurrió un pequeño accidente en la cocina. Uno de los ayudantes dejó caer una olla con salsa hirviendo, salpicando a varios empleados. En la confusión, Manuel resbaló y se golpeó la cabeza contra el borde de una mesa. Sin pensarlo 2 veces, Silvia tomó el control de la situación. «Todos atrás, denle espacio», ordenó con una autoridad natural que sorprendió a todos. Revisó rápidamente a Manuel, comprobando sus signos vitales con la precisión de quien ha recibido entrenamiento médico básico. «Estoy bien, solo aturdido», murmuró Manuel, tratando de incorporarse. «No te muevas», insistió Silvia. «Podría ser una conmoción». Cuando la situación se calmó y Manuel fue atendido, afortunadamente solo tenía un golpe leve, Carmen se acercó a Silvia con una mirada curiosa. «¿Dónde aprendiste a actuar así en una emergencia, Lupita? Parecías toda una doctora». Silvia improvisó rápidamente. «Tomé un curso de primeros auxilios para poder cuidar mejor a mi madre enferma», pero notó que Manuel la observaba con esa misma expresión pensativa,
como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar en su mente. Esa noche, al despedirse, Manuel la detuvo suavemente por el brazo. «Gracias por lo de hoy, y por lo del jarrón también. No fue nada», respondió ella, incómoda bajo su mirada escrutadora. «Lupita, o quien seas realmente», dijo Manuel en voz baja. «No sé qué estás haciendo aquí ni por qué, pero siento que puedo confiar en ti, y en este lugar. Eso es algo raro». Antes de que Silvia pudiera responder, Manuel se alejó, dejándola con la certeza de que su fachada comenzaba a desmoronarse, y con la creciente sospecha de que el destino la había llevado a la cepa dorada por razones mucho más profundas que investigar a su potencial esposo. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de la cepa dorada esa tarde de domingo. El restaurante estaba inusualmente tranquilo, con apenas un puñado de clientes refugiados del aguacero. Silvia limpiaba meticulosamente los cubiertos de plata, más por mantenerse ocupada que por necesidad, mientras su mente repasaba la conversación con Manuel del día anterior. «Lupita, o quien seas realmente». Las palabras seguían resonando en su cabeza como una advertencia. «¿En qué lío me he metido?», murmuró para sí misma. «¿Decías algo?». La voz de Manuel la sobresaltó. No lo había oído acercarse. «Nada importante», respondió, forzando una sonrisa. Solo pensaba en voz alta. Manuel la observó con esa mirada que parecía atravesarla, como si pudiera ver más allá de su disfraz. «Te invito a un café cuando terminemos. Hay algo que quiero mostrarte». El corazón de Silvia dio un vuelco. ¿Habría descubierto su verdadera identidad? ¿O se refería al diario de Dolores? «Claro», logró responder con aparente calma. Las horas restantes transcurrieron con una lentitud exasperante. Silvia notó que Manuel salía varias veces de la cocina para atender llamadas telefónicas, regresando cada vez con expresión más preocupada. Para complicar las cosas, doña Concepción hizo una aparición inesperada, a pesar de la lluvia, solo para revisar algunos documentos en la oficina. Al ver a Silvia, intentó. La matriarca desvió la mirada rápidamente, como si la simple visión de la joven le resultara perturbadora. Finalmente llegó la hora de cerrar. Silvia y Manuel quedaron entre los últimos empleados. «¿Listo para ese café?», preguntó ella cuando terminó de colgar su delantal. «Hubo un cambio de planes», respondió él, cerrando su mochila. «Mi casa queda cerca. ¿Te importaría si vamos allí? Es algo personal lo que quiero mostrarte». La propuesta era tanto una oportunidad como un riesgo. Ir a la casa de Manuel significaba conocer más sobre él, quizás incluso ver el diario, pero también exponerse más. «¿Por qué yo?», preguntó directamente. «Apenas me conoces». Manuel se quedó pensativo unos segundos. «No lo sé exactamente. Hay algo en ti que me resulta familiar, como si te conociera de otra vida. Suena loco, ¿no?». «No tanto», respondió Silvia, sintiendo el peso de su propio medallón contra su piel. El apartamento de Manuel estaba ubicado en un edificio antiguo pero bien conservado en la colonia Roma. Era un espacio pequeño pero acogedor, con paredes cubiertas de libros de cocina y fotografías en blanco y negro. Todo estaba impecablemente ordenado, con la precisión característica de un chef. «Siéntete como en casa», dijo, mientras ponía agua para el café. «El famoso diario está en el dormitorio. Iré por él». Silvia aprovechó para examinar las fotografías. La mayoría mostraban a Manuel con una mujer mayor de rostro bondadoso, que asumió sería Dolores. En una de ellas, una Dolores mucho más joven sostenía a un bebé, junto a lo que parecía ser una casa grande al fondo. Silvia se acercó para verla mejor, y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era la mansión Montalvo. «Esa es Dolores conmigo», dijo Manuel regresando con una caja de madera tallada. Tenía unos 2 meses ahí, según ella. «La casa del fondo es hermosa», comentó Silvia, tratando de mantener la voz firme. «¿Dónde era?». «No estoy seguro». Dolores nunca quiso hablar mucho sobre esa época. Solo dijo que trabajaba para una familia adinerada, pero que tuvo que irse repentinamente. Siempre evitaba el tema. Manuel colocó la caja sobre la mesa de centro y sirvió 2 tazas de café negro, con movimientos cuidadosos. Abrió la caja y extrajo un libro de cuero rojizo, atado con una cinta de seda desgastada por el tiempo. Una etiqueta amarillenta adherida a la cubierta contenía las palabras escritas con caligrafía temblorosa. «Para Manuel, ábrelo solo cuando encuentres a alguien con el mismo medallón».
Este es el diario, dijo, pasando sus dedos por la cubierta con reverencia. Lo encontré entre sus cosas después del funeral, junto con esta carta. Manuel le extendió un sobre abierto. Silvia lo tomó con manos que luchaban por no temblar y extrajo una hoja de papel envejecido. Mi querido Manuel, leyó en voz alta. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Hay verdades que no me atreví a revelarte en vida, pero que mereces conocer. El medallón que siempre has llevado contigo es más que un simple amuleto. Es una llave, una conexión con tu origen. Cuando encuentres a alguien que porte un medallón idéntico, sabrás que has encontrado la pieza que falta en tu historia. Solo entonces deberás abrir el diario, deberás abrir y hacerlo juntos. Te he amado como a un hijo propio, y mi único arrepentimiento es no haber tenido el valor de contarte toda la verdad, con amor eterno. Dolores. Silvia terminó de leer con un nudo en la garganta. La carta confirmaba sus sospechas. El medallón era la clave de todo. Desde que la leí, no he dejado de preguntarme quién podría tener un medallón igual, confesó Manuel. Incluso consideré publicar un anuncio en el periódico, pero parecía una locura. Silvia tomó un sorbo de café, ganando tiempo para ordenar sus pensamientos. ¿Debería mostrarle su medallón ahora? ¿Revelarle su verdadera identidad? Manuel, hay algo que debo decirte, comenzó, pero fue interrumpida por el sonido del teléfono de él. Disculpa, es mi exesposa, dijo mirando la pantalla con preocupación. Tengo que atender. Podría ser sobre nuestra hija. Mientras Manuel hablaba en la habitación contigua, Silvia examinó el diario sin abrirlo. El sello de cera roja, aunque agrietado por los años, permanecía intacto. Este libro contenía respuestas que podían cambiar la vida de ambos para siempre. La llamada se prolongó más de lo esperado. Cuando Manuel regresó, su expresión había cambiado completamente. Lo siento mucho, Lupita. Mi hija tuvo un accidente en casa de su madre. Nada grave, pero debo ir al hospital ahora mismo. Por supuesto, no te preocupes, respondió Silvia, levantándose de inmediato. ¿Hay algo en que pueda ayudar? Ya has hecho mucho escuchándome, sonrió con tristeza. Podemos continuar esta conversación otro día. Antes de irse, Manuel guardó el diario en la caja y se la entregó a Silvia, tomándola por sorpresa. Quiero que la guardes tú por unos días, dijo con seriedad. No sé por qué, pero siento que estará más segura contigo. En la soledad de su apartamento temporal, Silvia no podía apartar los ojos de la caja de madera sobre su mesa. La tentación de abrir el diario era casi irresistible, pero respetaría la voluntad de Dolores y la confianza de Manuel. Su teléfono vibró con un mensaje de Patricia. Urgente. Javier ha transferido 30 millones más a una cuenta en Islas Caimán. Parece estar liquidando todo lo que puede. ¿Actuamos ya? Silvia respondió rápidamente. No todavía. Hay algo más grande aquí. Necesito unos días más. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para ir al restaurante, recibió una llamada de Carmen. Lupita, qué bueno que te encuentro. ¿Sabías que Manuel no vendrá hoy? Su hija está hospitalizada. Sí, estaba con él cuando recibió la noticia, respondió sin pensar. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Estabas con él? Vaya, no sabía que ustedes... No es lo que piensas, se apresuró a aclarar Silvia. Solo estábamos hablando de trabajo. Después de colgar, Silvia se sintió inquieta. El rumor de que ella y Manuel tenían algo más que una relación laboral seguramente ya estaría circulando por el restaurante. Eso podría complicar su investigación, pero también le daba una excusa para acercarse más a él sin levantar sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Al llegar a la cepa dorada, el ambiente estaba cargado de tensión. Don Augusto gritaba por teléfono en su oficina, y Alonso discutía acaloradamente con alguien en un rincón. Silvia se acercó discretamente para escuchar. «Tienes que darme más tiempo», suplicaba Alonso. «La boda será en menos de un mes. Después podré pagarte todo, con intereses». «Ya he esperado demasiado», respondió una voz áspera. «O me pagas lo que debes antes del viernes, o tendremos que recurrir a métodos menos amistosos para recuperar nuestro dinero. Es una amenaza. Tómalo como quieras». Fuentes, viernes, último plazo. El hombre pasó junto a Silvia al salir. Era Vicente Ordóñez, el prestamista del que había escuchado hablar. La situación se volvía cada vez más peligrosa. Los Fuentes estaban acorralados económicamente.
Y gente como Vicente no se caracterizaba por su paciencia. Si el matrimonio con la heredera Montalvo era su tabla de salvación, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para asegurarlo? Esa tarde, mientras limpiaba la bodega de vinos, Silvia encontró algo peculiar, un viejo libro de recetas escondido tras varias cajas de botellas vacías. Al hojearlo, notó que tenía un sello impreso en la primera página, propiedad de la familia Montalvo. ¿Qué hace un libro de recetas de mi familia aquí?, murmuró. Examinándolo con curiosidad, fue entonces cuando recordó las palabras del diario de Dolores. Según Patricia, el antiguo chef de los Montalvo se había retirado dejando algunos libros en el restaurante de los Fuentes. ¿Sería este uno de ellos? ¿Y podría contener el testamento mencionado en el diario? Con el corazón acelerado, Silvia guardó el libro en su bolso. Esta noche tendría mucho que investigar. El círculo se cerraba cada vez más, y en el centro estaba ese misterioso diario sellado que esperaba ser abierto por dos personas unidas por un medallón de San Cristóbal que las conectaba a través del tiempo. La tragedia y los secretos familiares. El libro de recetas de los Montalvo descansaba sobre la mesa del apartamento de Silvia, junto al diario sellado de Dolores. Dos objetos separados por años y circunstancias, pero que ahora, reunidos, parecían susurrar secretos largamente guardados. Silvia pasaba las páginas amarillentas con reverencia. No era solo un recetario, era un tesoro familiar lleno de anotaciones personales de generaciones de chefs que habían trabajado para los Montalvo, recetas tradicionales mexicanas adaptadas al gusto refinado de la familia, técnicas europeas fusionadas con ingredientes locales, secretos culinarios transmitidos como herencia. «Tiene que estar aquí», murmuró, recordando lo que Patricia había descubierto sobre un testamento escondido en el forro de un libro de cocina. Examinó cuidadosamente la encuadernación, pasando los dedos por el lomo desgastado. En la parte inferior, notó una irregularidad. El forro interior se despegaba ligeramente, como si hubiera sido manipulado antes. Con pulso tembloroso, Silvia introdujo la uña bajo el papel y tiró suavemente. El forro se desprendió, revelando un sobre plano y amarillento. En su interior había un documento legal doblado, con el sello notarial aún visible, última voluntad y testamento complementario de Antonio Montalvo Gutiérrez. Leyó en voz alta, reconociendo la firma de su padre al final del documento. El testamento estaba fechado apenas 3 meses antes del accidente aéreo que le costó la vida a sus padres, y contenía una cláusula sorprendente. En caso de que mi hijo, separado de nosotros por circunstancias trágicas en la noche del 17 de abril de hace 40 años, fuera encontrado con vida, establezco que la mitad de mi fortuna personal, depositada en cuentas numeradas en Suiza, así como las propiedades listadas en el anexo A, le sean entregadas inmediatamente. Esta cláusula permanecerá vigente incluso después de mi muerte, y nombro como ejecutor de esta voluntad a Felipe Domínguez, mi abogado personal. Silvia dejó caer el documento, aturdida. ¿Un hijo? ¿Sus padres nunca habían mencionado tener otro hijo antes de ella? Un hermano perdido hace 40 años. Su mente trabajaba frenéticamente conectando los puntos, el medallón idéntico, el diario sellado de Dolores, el misterioso incendio en la mansión Montalvo, el extraño comportamiento de doña Concepción hacia Manuel. «No puede ser», susurró, llevándose instintivamente la mano al medallón bajo su blusa. «Manuel, ¿podría ser mi hermano?» Un golpe en la puerta la sobresaltó. Guardó apresuradamente el testamento y se acercó con cautela. «¿Quién es?» «Soy yo, Manuel». Con el corazón desbocado, Silvia abrió la puerta. Manuel parecía agotado, con ojeras pronunciadas y el cabello despeinado. «Perdona que venga sin avisar», dijo. «Carmen me dio tu dirección. Necesitaba hablar contigo». «Claro, pasa», respondió ella, tratando de mantener la calma. «¿Cómo está tu hija?» «Mejor. Solo fue una fractura en el brazo. Nada grave». Manuel entró y se quedó de pie, incómodo. Sus ojos se posaron inmediatamente en el diario sobre la mesa. «Veo que has cuidado bien de él». «No lo he abierto, si es lo que te preocupa». Manuel sonrió cansadamente. «Lo sé. Confío en ti. Y ese es precisamente el problema». «¿A qué te refieres?» «A que no debería confiar tanto en alguien que evidentemente me oculta quién es realmente». La mirada de Manuel se endureció. «He estado pensando mucho durante las horas en el hospital.
Tu forma de hablar, tus conocimientos, tu manera de moverte, no encajan con tu historia. Silvia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El momento de la verdad había llegado antes de lo que esperaba. Manuel, déjame terminar. La interrumpió. No sé quién eres realmente ni por qué estás trabajando como mesera en la Cepa Dorada. Podría pensar mil cosas. Una periodista encubierta, una inspectora de sanidad, quizás alguien con una vendetta personal contra los Fuentes. No lo sé, pero hay algo que sí sé. Se acercó a ella, mirándola directamente a los ojos con una intensidad que la dejó sin aliento. Hay una conexión entre nosotros que no puedo explicar, como si te conociera de toda la vida. Y aunque mi razón me dice que me aleje, que no puedo confiar en alguien que vive una mentira, mi instinto me dice lo contrario. Silvia sostuvo su mirada, sintiendo que había llegado el momento de jugarse el todo por el todo. Tienes razón, dijo finalmente. No soy quien digo ser. Con manos temblorosas, sacó el medallón de San Cristóbal de debajo de su blusa. La pieza dorada brilló bajo la luz, idéntica en cada detalle al que Manuel llevaba en su muñeca. El tiempo pareció detenerse. Manuel contempló el medallón con ojos desorbitados, pasando su mirada del objeto a la cara de Silvia y viceversa. ¿Cómo? ¿De dónde lo sacaste?, logró articular. Ha estado en mi familia por generaciones, respondió ella. Mi nombre no es Lupita Ramírez, soy Silvia Montalvo. El rostro de Manuel palideció. ¿Montalvo? ¿La heredera que va a casarse con Alonso Fuentes? La misma. Aunque el matrimonio nunca fue mi idea, me disfracé como mesera para conocer a los Fuentes antes de comprometerme. Manuel se dejó caer en el sofá, abrumado. Todo este tiempo has estado espiándonos. A los Fuentes, sí, pero encontrarte a ti fue inesperado. Silvia se sentó a su lado y le mostró el testamento de su padre. Creo que esto explica muchas cosas. Manuel leyó el documento en silencio, su expresión cambiando de confusión a incredulidad y luego a una emoción que no podía contener. ¿Estás sugiriendo que yo soy ese hijo perdido, que somos hermanos?, completó Silvia. Posiblemente gemelos, nacidos hace 38 años. Tú desapareciste en un incendio cuando éramos bebés. Un incendio que, sospecho, no fue accidental. Manuel se levantó abruptamente, caminando por la habitación como un animal enjaulado. Esto es demasiado. No puede ser cierto. El medallón, el testamento, el diario de Dolores, son demasiadas coincidencias. Manuel, si esto es verdad, ¿por qué Dolores nunca me lo dijo claramente? ¿Por qué dejar ese maldito diario sellado en vez de hablarme directamente? Quizás tenía miedo, sugirió Silvia suavemente. O quizás estaba protegiendo a alguien, o protegiéndote a ti. Manuel se detuvo, mirando fijamente el diario sobre la mesa. Solo hay una forma de saberlo. Con decisión, tomó el diario y rompió el sello de cera. Silvia se acercó, sentándose junto a él mientras abría la primera página. Querido Manuel, comenzaba el texto, con la caligrafía temblorosa de una mujer anciana. Si estás leyendo esto, significa que has encontrado a tu otra mitad. No me refiero a un amor romántico, sino a la mitad de tu alma que fue separada de ti la noche del incendio. Las páginas siguientes revelaban una historia que dejó a ambos sin aliento. Dolores había sido cocinera en la mansión Montalvo cuando los gemelos nacieron. Una noche, Concepción Vega, entonces empleada de limpieza en la mansión y resentida por el trato que recibía, provocó un incendio en el ala infantil, planeando secuestrar a ambos bebés para extorsionar a la adinerada familia. En el caos, Dolores solo pudo rescatar a uno de los niños, Manuel. Concepción huyó creyendo que ambos bebés habían muerto. Y los Montalvo, devastados por la pérdida aparente de su hijo varón, nunca le contaron a su hija Silvia sobre su hermano gemelo, temiendo traumatizarla aún más. No tuve el valor de devolverte, confesaba Dolores en el diario, en parte por miedo a ser acusada de complicidad, pero principalmente porque te amé como a mi propio hijo desde el momento en que te sostuve en mis brazos. Fue un acto de egoísmo que he pagado con remordimiento toda mi vida. Concepción Vega, murmuró Silvia. Doña Concepción, por eso te mira con tanto miedo, porque soy el fantasma del crimen que cometió, completó Manuel, con la voz quebrada por la emoción. Un crimen que la llevó a casarse con don Augusto apenas un año después del incendio. ¿Don Augusto estuvo involucrado? Según el diario, él siempre supo la verdad, pero la protegió,
Quizás por amor, quizás por interés en una alianza con los Montalvo. Silvia tomó la mano de Manuel, sintiendo una conexión que trascendía las palabras. Somos hermanos, gemelos separados por un crimen y reunidos por un medallón, sonrió Manuel, con lágrimas en los ojos. Y por tu plan de espiar a tu futuro esposo, ex futuro esposo, corrigió ella, devolviéndole la sonrisa a través de sus propias lágrimas. Se abrazaron por primera vez como hermanos, como la familia que siempre debieron ser. Décadas de separación se disolvieron en ese abrazo, y no me siento sen, como si una parte de sus almas hubiera estado esperando este momento. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Manuel cuando finalmente se separaron. Silvia miró el testamento y luego el diario, con una nueva determinación en su mirada. Ahora hacemos justicia. Los Fuentes están tratando de arruinarme financieramente. Mi administrador, Javier, ha desviado millones, y Alonso solo quiere mi dinero para pagar deudas de juego. Pero lo más importante, doña Concepción nos separó y tiene que responder por ello. El evento de compromiso, dijo Manuel de pronto. Es en 3 días. Todos estarán allí. El escenario perfecto para una gran revelación, asintió Silvia. Pero necesitamos un plan. Mientras la noche avanzaba, los hermanos recién reunidos planeaban su estrategia, fortaleciendo un vínculo que ni el tiempo, ni las circunstancias, habían podido romper completamente. El fuego que una vez los separó ahora ardía en sus corazones como una llama de verdad y justicia que finalmente saldría a la luz. La lluvia caía copiosamente sobre la Ciudad de México, mientras Silvia, ya sin su disfraz de Lupita, se reunía con Patricia y Felipe Domínguez, el abogado personal de su padre, en el despacho jurídico de este último. La elegante oficina en el piso 20 de una torre en Reforma contrastaba dramáticamente con la cepa dorada donde había pasado las últimas semanas. «Esto es extraordinario», musitó Felipe, un hombre de unos 60 años con cabello plateado y gafas de montura fina, después de examinar el testamento y escuchar toda la historia. Siempre supe de la existencia de este documento complementario, pero Antonio me hizo jurar que solo lo mencionaría si aparecía alguien reclamando ser su hijo perdido. ¿Sabía usted que tenía un hermano gemelo?, preguntó Silvia. Aún procesando esta traición de silencio por parte de sus padres, Felipe suspiró profundamente. Tu padre me contó la historia completa hace unos 15 años. El incendio, la desaparición del bebé, fue devastador para ellos. Los médicos les aconsejaron no hablarte nunca de ello para no traumatizarte. Pero seguían buscándolo, añadió. Ajustándose las gafas, Antonio nunca perdió la esperanza. Contrataba discretamente investigadores cada pocos años. La última investigación la inició justo antes del accidente. Manuel, sentado junto a Silvia, permanecía en silencio, absorbiendo cada palabra sobre la familia que nunca conoció. ¿Y el medallón?, preguntó finalmente. «Ah, los medallones», sonrió tristemente Felipe. «Una tradición de los Montalvo, gemelos idénticos de San Cristóbal para gemelos de sangre. Antonio y su hermano Carlos también los tuvieron. Se suponía que serían una forma de reconocerse, si alguna vez». Su voz se apagó, pero el mensaje era claro. Los medallones habían cumplido su propósito, décadas después. «Necesitamos actuar rápidamente», intervino Patricia, siempre práctica. «El evento de compromiso es pasado mañana. Javier sigue desviando fondos, y según mis fuentes, Alonso está desesperado por pagar a sus acreedores». «¿Cuál es exactamente nuestro plan?», preguntó Felipe. Mirando alternativamente a los hermanos, Silvia intercambió una mirada con Manuel antes de responder. «Queremos justicia, pero también respuestas. No basta con exponer el fraude financiero de Javier o las intenciones de Alonso. Necesitamos que doña Concepción confiese lo que hizo hace 40 años. Y para eso», añadió Manuel, «necesitamos evidencia irrefutable». Esa misma tarde, Manuel regresó a la cepa dorada como si nada hubiera cambiado, aunque todo era diferente. Cada rincón del restaurante adquiría nuevos significados ahora que conocía la verdad. Mientras preparaba los menús para el día siguiente, su mente repasaba los recuerdos de Dolores, resignificándolos bajo esta nueva luz. «¿Está todo bien, chef?», preguntó Raúl, notando su distracción. «Sí, solo estoy recordando algunas cosas», respondió Manuel, sonriendo enigmáticamente, en la biblioteca culinaria del restaurante.
Ubicada en un pequeño estudio contiguo a la cocina principal, Manuel buscaba meticulosamente entre los viejos libros de recetas. Según el diario de Dolores, el testamento original de Antonio Montalvo no era el único documento oculto en libros de cocina. «Tiene que estar por aquí», murmuró para sí mismo, revisando los lomos desgastados. Sus dedos se detuvieron en un grueso volumen titulado «Técnicas avanzadas de pastelería francesa». Con cuidado, lo extrajo y comenzó a hojearlo. Entre las páginas 243 y 244, encontró un sobre fino, casi transparente. Dentro había una confesión manuscrita firmada por Dolores, detallando todo lo ocurrido la noche del incendio, incluyendo haber visto a Concepción provocar el fuego y su propia decisión de huir con uno de los bebés. El documento estaba fechado y notariado hacía 3 años. «Te cuidaste las espaldas, Dolores», sonrió Manuel con tristeza y admiración. Su búsqueda continuó, revisando sistemáticamente todos los libros que, según recordaba, Dolores había insistido en traer cuando comenzó a trabajar para los Fuentes. En un viejo recetario de postres tradicionales mexicanos, encontró algo aún más valioso: varias fotografías en un sobre. Las imágenes mostraban a una joven Concepción saliendo apresuradamente de la mansión Montalvo la noche del incendio, captada por alguna cámara de seguridad. En otra, Dolores sostenía a un bebé envuelto en mantas. Con expresión aterrorizada, la última fotografía mostraba la mansión Montalvo, con una columna de humo elevándose desde una de las alas. «Evidencia irrefutable», murmuró Manuel, guardando cuidadosamente los hallazgos. Mientras tanto, Silvia había regresado a su penthouse por primera vez en semanas. La sensación era extraña, como si hubiera estado ausente años en lugar de días. Una parte de ella extrañaba la sencillez de ser Lupita, aunque no las largas jornadas de trabajo físico. «Señorita Montalvo, qué alegría verla de regreso», la saludó Martín, su mayordomo, con evidente alivio. «Estábamos preocupados». «Gracias». «Martín, he estado ocupada con un proyecto personal», respondió ella, dirigiéndose a su despacho. En su escritorio, revisó los informes que Patricia había recopilado sobre las actividades de Javier. La evidencia era abrumadora: transferencias a cuentas fantasma, falsificación de documentos, manipulación de registros contables, todo perfectamente documentado y listo para ser presentado a las autoridades. Su teléfono sonó. Era Leonor Vega, la actriz que la había estado suplantando. «Los abogados de los Fuentes están volviéndose locos», informó Leonor sin preámbulos. «Insisten en una reunión presencial antes del evento. Dicen que hay cláusulas del contrato prenupcial que deben ser firmadas personalmente». «Perfecto», respondió Silvia. «Diles que estaré allí, en el evento». «¿Estás segura? Creí que el plan era...». «Ha habido cambios, grandes cambios». Tras colgar, Silvia abrió su joyero y extrajo varios documentos guardados en un compartimento secreto. Los títulos de propiedades en el extranjero, información de cuentas bancarias en Suiza, inversiones que ni siquiera Javier conocía. Su padre le había enseñado bien a nunca poner todos sus huevos en una sola canasta, incluso si Javier hubiera tenido éxito, murmuró para sí misma. Nunca habría obtenido todo. Esa noche, los hermanos se reunieron nuevamente, esta vez en el penthouse de Silvia, para afinar los detalles de su plan. «¿Conseguiste lo que buscabas?», preguntó Silvia cuando Manuel llegó, cargando una carpeta discreta. «Más de lo que esperaba», respondió él, extendiendo sobre la mesa las fotografías y documentos encontrados. «Dolores era más astuta de lo que imaginé. Se aseguró de dejar evidencia por todas partes, como si supiera que algún día sería necesaria. Una mujer previsora», sonrió Silvia, examinando las fotografías con asombro. «Estas son devastadoras para los Fuentes». Manuel asintió, pensativo. «¿Sabes qué es lo más extraño? Ahora entiendo por qué Dolores aceptó que yo trabajara para los Fuentes, a pesar de haberme advertido sobre ellos toda mi vida. ¿Por qué? Porque quería que estuviera cerca de ellos cuando llegara el momento de la verdad. Quería que los conociera, que entendiera contra quién estaba luchando». Silvia tomó su mano, sintiendo una conexión que crecía con cada minuto que pasaban juntos. «Mañana voy a necesitar que hagas algo difícil», dijo, mirándolo a los ojos. «Tendrás que seguir fingiendo. Un día más». «Lo haré», asintió Manuel. «¿Y tú? ¿Lista para tu gran reaparición como Silvia Montalvo?».
Más que lista, sonrió ella con determinación. Ya he llamado a algunos contactos en la prensa. El evento de compromiso tendrá más cobertura de la que los fuentes esperan. Patricia llamó en ese momento, interrumpiendo la conversación. Malas noticias, dijo sin saludar. Javier está vaciando las últimas cuentas a las que tiene acceso, y según mis fuentes, Alonso ha recibido amenazas serias de Vicente Ordóñez. La situación se está volviendo peligrosa. Eso solo significa que nuestro plan es más urgente que nunca, respondió Silvia. ¿Está todo preparado para mañana? Todo listo. Felipe ha coordinado con las autoridades. Estarán presentes pero discretos. ¿Cómo solicitaste? Perfecto. Cuando terminó la llamada, Silvia notó que Manuel observaba pensativamente las fotografías de la mansión Montalvo. ¿En qué piensas?, preguntó. En cómo habría sido crecer allí, contigo y nuestros padres, respondió él con una sonrisa melancólica. En la vida que me robaron. No podemos recuperar el pasado, dijo Silvia suavemente, pero podemos construir un futuro, juntos. Manuel asintió, dirigiendo su atención a los planos del salón donde se celebraría el evento de compromiso al día siguiente. Entonces, ¿cuál es el plan exacto? Silvia desplegó un diagrama detallado sobre la mesa. Primero, expondré el fraude financiero de Javier. Luego, revelaré las verdaderas intenciones de Alonso. Y finalmente nos enfrentaremos a Doña Concepción, completó Manuel, tocando instintivamente el medallón en su muñeca, con la evidencia del incendio y el secuestro. Exacto, y todo frente a la crema y nata de la sociedad mexicana, además de la prensa. El plan era audaz, arriesgado, pero también era lo único que podría darles la justicia que ambos merecían. El testamento oculto de Antonio Montalvo finalmente cumpliría su propósito, reuniendo a los hermanos separados y exponiendo la verdad largamente enterrada, mientras la noche avanzaba. Silvia y Manuel continuaron preparándose para el día que cambiaría sus vidas para siempre, fortaleciendo un vínculo fraternal que, aunque nuevo en conciencia, parecía haber existido siempre en sus corazones. El amanecer encontró a Silvia despierta, observando desde su ventanal cómo la ciudad comenzaba a despertar bajo un cielo teñido de rosa y dorado. No había dormido bien. Su mente repasaba obsesivamente cada detalle del plan para el día siguiente. 24 horas, murmuró para sí misma. 24 horas y toda esta farsa terminará. Su teléfono vibró con un mensaje de Manuel. Todo en orden en el restaurante. Nadie sospecha nada. ¿Cómo vas con tu parte?, sonrió al leer el mensaje. En apenas unos días, la conexión con su hermano recién descubierto se había vuelto tan natural como respirar. Era como si 40 años de separación se hubieran desvanecido, dejando solo un vínculo indestructible. Todo bajo control, respondió. Nos vemos a las 5 según lo planeado. La mañana transcurrió en una vorágine de actividad. Patricia llegó temprano con los últimos informes sobre las transferencias de Javier y un dossier completo sobre las deudas de Alonso con Vicente Ordóñez. La situación está escalando, explicó mientras revisaban los documentos en el estudio de Silvia. Ordóñez ha amenazado a Alonso directamente, y Javier parece sospechar que lo estamos vigilando. Ha comenzado a borrar rastros digitales. Demasiado tarde para él, respondió Silvia, revisando las evidencias meticulosamente recopiladas. ¿Qué hay de doña Mercedes? ¿Has podido hablar con ella? Patricia asintió. La visité esta mañana. Fue complicado. Doña Mercedes Montalvo, hermana del padre de Silvia y única tía viva, residía en una elegante casa colonial en Coyoacán. A sus 70 años, mantenía la elegancia y porte aristocrático característico de los Montalvo, aunque su salud se había deteriorado en los últimos años. No entiendo por qué has venido a remover el pasado justo ahora, dijo con voz temblorosa cuando Patricia le mostró el testamento complementario y la evidencia sobre Manuel. Antonio y Elena decidieron que era mejor que Silvia no supiera. Pero usted sí sabía, insistió Patricia. Sabía que había un gemelo perdido. Sabía que el señor Montalvo nunca dejó de buscarlo. La anciana desvió la mirada hacia el jardín, donde las bugambilias florecían intensamente contra los muros de cantera. Por supuesto que lo sabía. Estuve allí esa noche. ¿Sabes? Cuando ocurrió el incendio, yo fui quien encontró la cuna vacía. Sus manos, marcadas por manchas de la edad,
temblaban mientras servía té en delicadas tazas de porcelana. Concepción Vega. Siempre supe que ella tuvo algo que ver. La forma en que desapareció repentinamente. Y luego, apenas un año después, la vemos casada con Augusto Fuentes. Un matrimonio muy conveniente para una simple empleada doméstica. ¿Por qué no dijo nada?, preguntó Patricia. No teníamos pruebas, solo sospechas. Y luego, con el paso de los años, su voz se apagó. Supongo que nos acostumbramos al dolor. Lo enterramos como se entierra a los muertos, hasta que eventualmente se convierte en un fantasma que apenas notamos. Patricia observó a la anciana con compasión. Silvia ha encontrado a su hermano y necesita que usted esté presente mañana, cuando se revele la verdad. Doña Mercedes levantó la mirada. Sorprendida. ¿Lo ha encontrado después de tanto tiempo? Sí, y ha estado más cerca de lo que imagina. De vuelta en el penthouse, Silvia escuchó atentamente el relato de Patricia. Entonces vendrá, concluyó, más afirmando que preguntando. Estará allí, confirmó Patricia, aunque está preocupada por cómo reaccionarás cuando sepas que ella también guardó el secreto. Silvia se acercó a la ventana, reflexionando. No puedo culparla. Todos hemos guardado secretos. Todos hemos hecho lo que creíamos mejor en el momento. Se giró hacia Patricia. ¿Qué hay de la seguridad para mañana? Felipe ha coordinado todo con discreción. Habrá agentes vestidos de civil entre los invitados, y el equipo legal estará preparado para presentar las denuncias formales en cuanto des la señal. El resto de la mañana lo dedicaron a ultimar detalles. Silvia repasó los documentos legales, memorizó fechas y cifras del fraude financiero, y ensayó mentalmente su discurso. A mediodía, recibió una llamada inesperada. El Consejo Administrativo solicitaba una reunión urgente. ¿Crees que sospechan algo?, preguntó a Patricia mientras se preparaban para salir. Imposible. Hemos sido extremadamente cuidadosos. La sede corporativa de Empresas Montalvo ocupaba un edificio emblemático en Polanco. Silvia entró con paso firme, consciente de las miradas curiosas de los empleados que rara vez la veían en persona desde la muerte de sus padres, en la sala de juntas. Los 8 miembros del consejo la esperaban con expresiones sombrías. Silvia, gracias por venir con tan poca anticipación, comenzó don Felipe, el miembro más antiguo, con tono formal. Estamos preocupados por algunas irregularidades financieras que han llegado a nuestra atención. ¿Irregularidades?, preguntó ella. Manteniendo un rostro impasible, transferencias importantes a cuentas extranjeras, movimientos de activos sin las autorizaciones adecuadas, explicó otro miembro. Todo realizado bajo tu firma, aunque sospechan que no fui yo quien las autorizó, completó Silvia. Están en lo correcto. Un murmullo recorrió la mesa. Claramente no esperaban una admisión tan directa. Estoy perfectamente al tanto de las actividades fraudulentas de Javier Fuentes, continuó con voz firme. De hecho, tengo toda la situación bajo control. Mañana, durante el evento de compromiso, todo quedará aclarado. ¿A qué te refieres exactamente?, preguntó don Felipe, visiblemente confundido. ¿A que he permitido que Javier crea que sus actividades han pasado desapercibidas mientras recopilaba evidencia contra él y toda la familia Fuentes? Silvia observó con satisfacción cómo las expresiones de los consejeros pasaban de la preocupación a la sorpresa y finalmente a una cautelosa admiración. El matrimonio con Alonso Fuentes nunca va a realizarse, anunció con firmeza, y después de mañana comprenderán por qué. A las 5 en punto, tal como habían acordado, Silvia se encontró con Manuel en un discreto café de la colonia Roma. Él llegó visiblemente agitado. Alonso está fuera de control, informó en cuanto se sentó. Vicente Ordóñez le ha dado un ultimátum: pagar mañana mismo o afrontar las consecuencias. Está presionando a Javier para que acelere las últimas transferencias a cualquier costo. Eso explica la reunión de hoy con el consejo, comentó Silvia, relatándole lo sucedido. ¿Y cómo lo tomaron? Sorprendidos, pero creo que impresionados. Siempre me han visto como la princesita de papá, incapaz de tomar decisiones firmes. Manuel sonrió con orgullo fraternal. Claramente te subestimaron, como todos los que me rodean, respondió ella, devolviéndole la sonrisa. Excepto Patricia, quizás. Hablando de Patricia. Aquí viene, dijo Manuel, señalando hacia la puerta.
Patricia se unió a ellos, trayendo el vestido que Silvia luciría al día siguiente, un elegante diseño en azul profundo que resaltaba su figura sin resultar ostentoso. «Todo está listo», anunció. «Los documentos legales, los oficiales, la prensa, Incluso he coordinado con el catering para asegurarnos de que nadie pueda cancelar el evento a último momento». «¿Has tenido noticias de Leonor?», preguntó Silvia. «Recibió tus instrucciones. Los Fuentes creen que finalmente te conocerán mañana, pero será en circunstancias muy diferentes a las que esperan». Los tres repasaron una vez más el plan. Ajustando los últimos detalles, Manuel sería presentado en el momento culminante. Después de que Silvia hubiera expuesto el fraude financiero y las intenciones de Alonso, las fotografías y documentos que probaban la implicación de Doña Concepción en el incendio serían revelados al final, con máximo impacto. «¿Estás segura de que quieres hacer esto públicamente?», preguntó Manuel, cuando quedaron solos tras la partida de Patricia. «Podríamos manejar esto de forma más privada, presentar las denuncias directamente a las autoridades». «No», respondió Silvia con determinación. «Los Fuentes han construido su imagen pública a costa de mentiras y manipulación. Es justo que enfrenten la verdad frente a todos. Además», añadió en voz más baja, «quiero que todos sepan que eres mi hermano, que eres un Montalvo». Manuel asintió. Comprendiendo, durante toda su vida había sentido que algo faltaba, una pieza fundamental de su identidad que nunca pudo definir. Ahora, a pocas horas de reclamar públicamente su apellido verdadero, experimentaba una mezcla de anticipación y temor. «¿Has pensado en lo que haremos después?», preguntó. «Cuando todo esto termine». Silvia sonrió, tomando su mano por encima de la mesa. «Tengo algunas ideas. El Imperio Montalvo es suficientemente grande para 2 herederos. ¿No crees?». Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir bien. Silvia dio vueltas en su cama, pensando en sus padres y en cómo habrían reaccionado al saber que su hijo perdido había regresado. Manuel contempló el techo de su apartamento, imaginando cómo cambiaría su vida después de mañana. La tormenta se aproximaba, y ambos sabían que nada volvería a ser igual cuando amainara. El Hotel Montalvo Reforma resplandecía esa noche bajo las luces estratégicamente dispuestas para resaltar su majestuosa arquitectura. En la entrada, una alfombra roja guiaba a los invitados hacia el gran salón Esmeralda, donde se celebraría el evento de compromiso entre Silvia Montalvo y Alonso Fuentes. La crema y nata de la sociedad mexicana desfilaba con sus mejores galas, políticos, empresarios, celebridades y, por supuesto, periodistas cuidadosamente seleccionados para cubrir lo que se había anunciado como la unión empresarial del año. Dentro del salón, don Augusto Fuentes, elegante en su smoking pero con el rostro tenso, verificaba obsesivamente cada detalle. «¿Dónde está Alonso?», preguntó a Javier, quien monitoreaba nerviosamente su teléfono. En camino, tuvo que resolver un asunto pendiente. Don Augusto entrecerró los ojos. «¿Vicente Ordóñez?». Javier asintió, incómodo. «Logró ganar algo de tiempo, hasta mañana. Y el dinero está asegurado», insistió don Augusto en voz baja. «Las últimas transferencias se están procesando. Para medianoche habremos recuperado todo lo necesario para saldar deudas y mantener los viñedos». Doña Concepción se acercó, espléndida en un vestido de seda color champán, aunque su mirada delataba ansiedad. «Augusto, necesito hablar contigo», murmuró, alejándolo de los invitados. «Ahora no, mujer, todo está saliendo perfectamente». «Es sobre Manuel», insistió ella. «No ha aparecido para supervisar el catering. Nadie sabe dónde está». «Seguramente tuvo algún contratiempo. Olvídate de él y concéntrate en recibir a la novia cuando llegue». El salón continuó llenándose. A las 8 en punto, un murmullo de expectación recorrió la multitud, cuando el maestro de ceremonias anunció la inminente llegada de Silvia Montalvo. Las puertas principales se abrieron de par en par, y allí estaba ella. Silvia avanzó con paso elegante y seguro, enfundada en un vestido azul profundo que contrastaba dramáticamente con su piel clara. Su cabello negro, ya sin el tinte castaño, caía en suaves ondas sobre sus hombros, pero lo que más impactaba era su expresión, una mezcla de determinación y serenidad que captó la atención de todos los presentes. A su lado caminaba doña Mercedes, apoyada en un elegante bastón.
Y detrás, Patricia y un grupo de hombres de traje que pocos reconocieron como abogados y agentes de la policía financiera. Alonso Fuentes, que acababa de llegar, se adelantó para recibirla con una sonrisa ensayada y brazos abiertos. «Mi querida Silvia, finalmente nos conocemos en persona», dijo, inclinándose para besarle la mejilla. Ella esquivó sutilmente el beso, manteniendo una sonrisa diplomática. «Alonso Fuentes. Es interesante poner cara al hombre que ha estado planeando usar mi fortuna para pagar sus deudas de juego». El silencio cayó abruptamente sobre el salón. Alonso palideció, mirando a su alrededor con nerviosismo. «No sé de qué estás hablando. Quizás deberíamos discutir esto en privado». «Al contrario», respondió Silvia, elevando su voz para que todos pudieran escucharla. «Creo que es momento de que esta reunión privada se vuelva muy, muy pública». Con una señal de su mano, Patricia activó una presentación en las grandes pantallas dispuestas para el evento. En lugar de las románticas fotografías preparadas por el equipo de relaciones públicas, aparecieron documentos financieros, transferencias bancarias y transcripciones de conversaciones. «Lo que están viendo», explicó Silvia con voz clara, «es evidencia de un fraude financiero sistemático orquestado por Javier Fuentes, primo de mi supuesto prometido, y casualmente, mi administrador financiero durante los últimos 2 años, Javier, quien intentaba escabullirse discretamente hacia una salida lateral, fue interceptado por 2 agentes vestidos de civil. El señor Fuentes ha desviado aproximadamente el 60% de los activos visibles de las empresas Montalvo a cuentas fantasma en paraísos fiscales, todo bajo la dirección de don Augusto Fuentes y para beneficio directo de Alonso, quien necesita desesperadamente saldar deudas con prestamistas del mundo del juego clandestino». Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse frenéticamente. Los murmullos de incredulidad se extendieron por el salón mientras Silvia continuaba su exposición, detallando fechas, montos y los mecanismos del fraude con una precisión que dejaba poco espacio para dudas. «Por supuesto», continuó, «el matrimonio era la pieza central de este plan. Una vez casados, Alonso tendría acceso legal a fondos que ni siquiera Javier había podido tocar». «Esto es absurdo», gritó don Augusto, avanzando con furia hacia Silvia. «Calumnias. Te demandaremos por difamación». «Difícilmente», respondió ella con calma glacial. «Cada documento ha sido verificado, cada transferencia, rastreada. En este momento, agentes de la Fiscalía especializada en delitos financieros están registrando sus oficinas y congelando sus cuentas». Alonso, recuperándose parcialmente de la conmoción inicial, intentó una última jugada desesperada. «Silvia, debe haber un malentendido. Te aseguro que no tenía idea de lo que Javier estaba haciendo. Estoy tan sorprendido como tú». Extendió una mano hacia ella, bajando la voz a un tono conciliador. «Podemos resolver esto juntos, como la pareja que estamos destinados a ser». La sonrisa de Silvia se volvió afilada como un cuchillo. «Juntos, como cuando dijiste a tus amigos que usarías mi fortuna para pagar tus deudas de juego y mantener amantes». El rostro de Alonso se descompuso. «¿Qué? ¿Cómo podrías saber?» «Porque estuve allí, Alonso, escuchando cada palabra, sirviéndote vino, recogiendo tus servilletas sucias». Silvia dio un paso adelante, enfrentándolo directamente. «Conoces a Lupita, ¿verdad? ¿La mesera de Oaxaca?» Un murmullo de asombro recorrió la sala mientras Alonso retrocedía, atónito. Tú eras... Durante casi 2 meses trabajé como mesera en la Cepa Dorada, observando, escuchando, recopilando evidencia. Vi cómo tratabas a tus empleados, cómo hablabas de mí, cómo planeabas usar mi dinero. Los invitados observaban fascinados este giro digno de telenovela. Los reporteros escribían frenéticamente en sus tablets, mientras los fotógrafos capturaban cada expresión de sorpresa y horror en los rostros de los Fuentes. Pero descubrí algo mucho más importante que tu codicia y tus mentiras. Alonso, Silvia hizo una pausa dramática. Descubrí la verdad sobre un crimen cometido hace 40 años. Un crimen que cambió para siempre el destino de 2 familias. Doña Concepción, quien había permanecido petrificada durante toda la revelación, comenzó a temblar visiblemente. Don Augusto se acercó a ella, sujetándola del brazo con fuerza. «Vámonos de aquí», le murmuró al oído. «No tan rápido», intervino Silvia.
Esta historia también les concierne directamente a ustedes, en especial a usted, doña Concepción, o debería decir, Concepción Vega, antigua empleada doméstica de la mansión Montalvo. El silencio se hizo absoluto. Todas las miradas convergieron en la matriarca de los Fuentes, quien parecía a punto de desmayarse. Hace exactamente 40 años, Concepción Vega provocó un incendio en la mansión Montalvo, específicamente en el ala infantil, con la intención de secuestrar a los gemelos recién nacidos de la familia y pedir un rescate. Silvia hizo un gesto, y nuevas imágenes aparecieron en las pantallas. Las fotografías encontradas por Manuel, mostrando a una joven Concepción huyendo la noche del incendio. No, susurró doña Concepción, su rostro pálido como la cera. El plan falló parcialmente. En la confusión, solo uno de los bebés desapareció. Mis padres, devastados, creyeron que había muerto en el incendio. Nunca me contaron que había tenido un hermano gemelo. Los murmullos volvieron, cada vez más intensos. Doña Mercedes, a un lado de Silvia, lloraba silenciosamente. Pero la verdad siempre encuentra su camino, continuó Silvia, y a veces lo hace de las formas más inesperadas. Con precisión teatral, las puertas laterales del salón se abrieron. Manuel entró, no con su uniforme de chef, sino con un elegante traje oscuro que resaltaba su parecido con Silvia. En su muñeca, claramente visible, brillaba el medallón de San Cristóbal. «Les presento a Manuel Rojas», anunció Silvia, extendiendo su mano hacia él mientras avanzaba para unirse a ella en el centro del salón. O mejor dicho, Manuel Montalvo, mi hermano gemelo, robado esa noche y criado por Dolores Velázquez, quien lo rescató del incendio. Manuel se colocó junto a su hermana, mostrando a todos su medallón mientras Silvia exhibía el suyo, idéntico en cada detalle. «Es una mentira», gritó don Augusto. «No tienen pruebas». «Al contrario», respondió Manuel, hablando por primera vez. «Tenemos el diario de Dolores, su confesión notariada, las fotografías de esa noche, y esto», mostró un papel que todos reconocieron, el testamento complementario de Antonio Montalvo. «Mi padre nunca dejó de buscarme», continuó con voz firme a pesar de la emoción, «y dejó instrucciones específicas para cuando me encontraran. Doña Concepción, sobrepasada por las revelaciones, se derrumbó en una silla cercana. Fue un accidente», balbuceó. «Nunca quise que el fuego, solo quería asustarlos, para que pagaran por cómo me trataban». «¿Un accidente?». La voz de Manuel se endureció. «¿También fue un accidente mantener silencio todos estos años? ¿Ver cómo trabajaba en tu restaurante sin decir una palabra sobre quién era yo realmente?». Don Augusto, viendo todo perdido, tomó una decisión desesperada. «Ella no actuó sola», declaró, sorprendiendo a todos, incluida su esposa. «Yo lo sabía todo. Desde el principio, un año después, el Hotel Montalvo Reforma nuevamente resplandecía bajo un cielo despejado, pero esta vez para un evento muy diferente. En la terraza jardín, decorada con elegantes arreglos florales y luces suaves, se celebraba la inauguración oficial de la Fundación Dolores, dedicada a ofrecer oportunidades a jóvenes de escasos recursos en el sector de hospitalidad y gastronomía. Silvia Montalvo, enfundada en un sobrio vestido color marfil, observaba con orgullo a los primeros 50 becarios de la fundación, mientras recibían sus certificados. A su lado, Manuel aplaudía con entusiasmo. Compartiendo la misma expresión de satisfacción, los medallones gemelos de San Cristóbal brillaban respectivamente en el cuello de ella y en la muñeca de él, ahora símbolos públicos de su vínculo recuperado. ¿Quién hubiera imaginado que estaríamos aquí, exactamente un año después?, comentó Manuel, inclinándose hacia su hermana. «Yo lo imaginé», respondió Silvia con una sonrisa. «Quizás no exactamente así, pero siempre supe que la verdad prevalecería. El camino hasta ese momento había sido intenso. Tras las explosivas revelaciones en el evento de compromiso, los titulares habían dominado los medios durante semanas. Heredera desenmascarada, la increíble historia de los gemelos Montalvo, el chef que era príncipe, el reencuentro después de 40 años, colapso de los Fuentes, fraude, secuestro y mentiras. Las consecuencias legales fueron inmediatas. Javier y Alonso Fuentes fueron detenidos esa misma noche.
Acusados de fraude, malversación y conspiración, tras un juicio mediático, Javier fue sentenciado a 12 años de prisión, mientras que Alonso recibió una condena de 8 años, reducida por su cooperación con las autoridades. El caso de Doña Concepción resultó más complejo. El estatuto de limitaciones había expirado para el incendio y el secuestro, pero no para el encubrimiento posterior y la complicidad en los recientes fraudes financieros. Considerando su edad avanzada y problemas de salud, recibió una sentencia reducida de arresto domiciliario y servicio comunitario. Don Augusto, cuya sorprendente confesión de complicidad había dejado atónitos a todos los presentes aquella noche, enfrentó cargos por encubrimiento y complicidad en el fraude financiero. Su testimonio contra sus propios familiares le valió cierta clemencia judicial, 3 años de prisión, de los cuales ya había cumplido 1. «Mira quién acaba de llegar», murmuró Silvia, señalando discretamente hacia la entrada de la terraza. Alguien que pocos asistentes reconocerían caminaba tímidamente entre los invitados. Alonso Fuentes, notablemente más delgado y con el rostro marcado por la experiencia carcelaria, vestía un sencillo traje negro, muy diferente a los lujosos atuendos que solía lucir. «¿Estás segura de esto?», preguntó Manuel, observando al recién llegado con cierta aprensión. «Completamente», afirmó Silvia. «Todos merecen una segunda oportunidad, incluso él». La liberación anticipada de Alonso había sido posible gracias a un programa especial de rehabilitación propuesto por los hermanos Montalvo. A cambio de la reducción de su condena, Alonso había aceptado trabajar como aprendiz en uno de los restaurantes de la cadena, empezando desde lo más básico, lavando platos, limpiando pisos, cargando provisiones. «Buenos días, Silvia, Manuel», saludó Alonso al acercarse, con una humildad que habría sido impensable en el arrogante heredero de antaño. «Gracias por la invitación. Me alegra que hayas podido venir», respondió Silvia con cordialidad profesional. «Tu supervisor dice que estás progresando bien. Intento aprender algo nuevo cada día», dijo él con una sonrisa tímida. «La semana pasada, el chef Ramírez me dejó preparar mi primera salsa por mi cuenta». «Es un comienzo», comentó Manuel, no del todo convencido, pero dispuesto a reconocer el esfuerzo. Después de un breve intercambio, Alonso se retiró a un rincón discreto, claramente incómodo entre la multitud que conocía su historia. «¿Has tenido noticias de Doña Concepción?», preguntó Manuel mientras se dirigían a saludar a otros invitados. «Sí», respondió Silvia. «Está trabajando en ese centro para niños huérfanos en Xochimilco. La directora dice que es sorprendentemente buena con los pequeños. Tal vez intenta redimirse. Y don Augusto, según Felipe, mantiene la dignidad en prisión. Da clases de enología a otros internos». Silvia hizo una pausa. «Resulta extraño, ¿no? Cómo las personas pueden cambiar cuando pierden todo lo que creían importante». La ceremonia continuó con el discurso principal a cargo de los hermanos Montalvo. Juntos, relataron la historia de Dolores Velázquez, la valiente cocinera que salvó a un bebé del fuego y lo crió como propio, inculcándole el amor por la gastronomía y los valores de trabajo y honestidad. «La Fundación Dolores no es solo un homenaje a una mujer extraordinaria», explicó Silvia a la audiencia. «Es un puente entre dos mundos que nunca debieron estar separados, el de la alta gastronomía y hospitalidad, y el del talento que florece en los barrios más humildes de nuestro país. Cada joven tiene potencial», continuó Manuel. «A veces solo necesitan una oportunidad, como la que Dolores me dio a mí». Entre los asistentes, doña Mercedes observaba a sus sobrinos con ojos húmedos de emoción. A sus 71 años, había encontrado un nuevo propósito colaborando activamente en la fundación, compartiendo con los jóvenes becarios las tradiciones culinarias familiares de los Montalvo. Después de la ceremonia oficial, mientras los invitados disfrutaban de un cóctel preparado por los propios estudiantes de la fundación, Silvia se encontró un momento a solas en un rincón tranquilo de la terraza. «Te extraño, papá», murmuró, contemplando la ciudad que se extendía bajo el atardecer. «Ojalá hubieras podido ver esto». «Seguramente lo ve», dijo una voz a sus espaldas. Era Alejandro Vega, el arquitecto viudo que había diseñado las renovaciones de los restaurantes Montalvo y con quien Silvia había desarrollado una amistad especial en los últimos meses. «Eso espero», sonrió ella, permitiéndose un momento de vulnerabilidad que rara vez mostraba en público. «Ha sido una ceremonia hermosa», comentó Alejandro, acercándose a la barandilla junto a ella.
Tus padres estarían orgullosos, no solo de la fundación, sino de cómo has manejado todo este año. Silvia lo miró con curiosidad. A sus 42 años, Alejandro transmitía una serenidad y profundidad que resultaban reconfortantes. No era apuesto en el sentido convencional, pero tenía una presencia cálida que hacía que Silvia se sintiera comprendida sin necesidad de palabras. ¿Sabes? Durante años creí que la fortaleza significaba no necesitar a nadie, confesó ella. Me encerré en el trabajo, en la expansión del Imperio Montalvo, convencida de que eso haría que mis padres se sintieran orgullosos. Y ahora entiendo que la verdadera fortaleza está en saber cuándo compartir las cargas, en construir puentes, no murallas. Al otro lado de la terraza, Manuel conversaba animadamente con una mujer elegante, Laura, su exesposa, con quien había retomado contacto después de las revelaciones sobre su verdadera identidad. A su lado, una adolescente de 15 años escuchaba fascinada las historias de algunos becarios apenas mayores que ella, Valeria, la hija de Manuel, quien ahora pasaba fines de semana alternos con su padre recién redescubierto. La reconciliación había sido gradual. Con momentos difíciles, Laura había necesitado tiempo para asimilar que el hombre con quien había estado casada tenía una historia y un linaje completamente diferentes a los que ella conocía. Pero el tiempo y la paciencia estaban sanando antiguas heridas. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, los hermanos Montalvo se reunieron para un brindis privado, lejos del bullicio de la celebración. Por Dolores, dijo Manuel, elevando su copa. Por nuestros padres, añadió Silvia, y por el viejo libro de recetas donde encontramos el testamento, sonrió Manuel. Quien hubiera pensado que ese desgastado volumen contendría la clave para reunirnos. El libro en cuestión ocupaba ahora un lugar de honor en el restaurante insignia de la nueva cadena Herencia, establecimientos que combinaban la excelencia gastronómica de los restaurantes Montalvo con precios accesibles para un público más amplio. Cada Herencia exhibía orgullosamente su propia copia del recetario original, convertido en símbolo de la filosofía que guiaba el renovado Imperio Montalvo. ¿Recuerdas lo que dijo doña Mercedes cuando visitamos la mansión familiar por primera vez juntos?, preguntó Silvia. Manuel asintió. La verdadera herencia no son las propiedades ni el dinero, sino las historias que compartimos y las vidas que tocamos. Al principio me pareció un poco cursi, pero ahora tiene todo el sentido del mundo, completó Silvia, mientras contemplaban la ciudad iluminada. Los medallones gemelos de San Cristóbal brillaban suavemente a la luz de las velas, no ya como símbolos de una separación traumática, sino como recordatorios de que incluso las historias más dolorosas pueden, con tiempo y verdad, transformarse en fuentes de sanación y esperanza.